Nadie imaginaba que el hombre más ignorado del centro comercial sería el único capaz de salvar a la mujer más poderosa de Madrid esa noche. Luis Medina llegó a su puesto en la vaguada, con el cansancio pegado a los hombros y el recuerdo cálido de Lucía aún en las manos. Su hija le había abrazado fuerte antes de dormirse, con esa ternura que solo tienen los niños cuando confían ciegamente en alguien. Él vivía por eso, por ella, por ese pequeño universo construido en su piso humilde de Carabanchel, donde el olor a cacao caliente y cuentos antes de dormir borraba, aunque fuera por un instante, la sombra de su pasado. A sus 36 años, Luis seguía llamando la atención allí donde iba. Un hombre alto, fuerte, piel negra brillante bajo la luz blanca del centro comercial, y una mirada tranquila que muchas veces era confundida con su misión. No sabían nada. No sabían quién había sido él antes. Solo veían el uniforme barato de seguridad y pensaban que eso definía al hombre que lo llevaba. Aquel turno era como tantos otros. Suelos recién fregados, tiendas cerrando, adolescentes aburridos y algún que otro cliente despistado buscando la salida del parking. Hasta que escuchó las risas. 3 chicos de clase alta, que probablemente nunca habían pasado una madrugada entera trabajando, jugaban a tirarle una lata cada vez que pasaba cerca. Uno de ellos, rubio, con chaqueta de marca, le dijo: crack, que se te ha caído esto. Luis respiró hondo, recogió la lata y siguió caminando. No merecía la pena. Él ya no luchaba batallas pequeñas. Tenía otras guerras dentro. Pero algo cambió cuando escuchó un murmullo que recorrió el pasillo como una brisa inesperada. Es ella. Es Sofía Villalobos. La heredera de Villalobos Couture descendía por la escalera mecánica con una elegancia imposible de ignorar. El abrigo camel, el moño bajo perfectamente peinado, los tacones que resonaban con autoridad. Madrid entero la conocía. Era portada de revistas, invitada habitual en eventos benéficos del barrio de Salamanca, una mujer hecha para destacar. Luis la observó solo un segundo, sin intención alguna de llamar la atención. Pero la vida, a veces, decide por uno. Sofía entró en la cafetería y pidió un café para llevar. Todo normal, todo perfecto. Hasta que la camarera, una chica joven con delantal negro, dejó caer una mirada nerviosa hacia la puerta de servicio. Luis lo vio. Él siempre veía cosas que otros pasaban por alto. Sofía salió con el vaso en la mano. Dio apenas unos pasos cuando su cuerpo se tambaleó de forma extraña, como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. El vaso cayó primero, luego sus rodillas, luego ella. Luis no pensó, actuó. «¡Señorita Villalobos!». Corrió hacia ella, sosteniéndola antes de que golpeara el suelo. Su piel estaba fría, el pulso débil, los ojos perdidos. Los empleados comenzaron a murmurar. Los mismos chicos que se burlaban de él ahora retrocedían con miedo. Luis miró a su alrededor buscando algo que no cuadraba. Y lo encontró. El vaso derramado, rodeado de un polvillo blanquecino. El corazón se le aceleró. Aquello no era azúcar, no era casualidad. «¡Llamad al 112 ya!», ordenó con una voz que no usaba desde hacía años. Una voz que imponía respeto. La camarera salió del local, pálida como la pared. Luis levantó el vaso con un pañuelo de papel. «Aquí hay algo que no debería estar», murmuró con los dientes apretados. Sofía respiró entrecortadamente, como si luchara por mantenerse consciente. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un desmayo. Aquello era un mensaje. Un mensaje dirigido a una mujer demasiado poderosa. Y que esa noche, por algún motivo, solo él estaba allí para recibir. Y Madrid, sin saberlo, acababa de encender la chispa de una historia que cambiaría la vida de todos. Las sirenas de la ambulancia rompieron el silencio de la noche madrileña, mientras atravesaban la M30, a una velocidad que hacía temblar los cristales. Luis iba sentado junto a la camilla, sujetando la mano de Sofía con una firmeza que sorprendió incluso a los sanitarios. No era frecuente que un guardia de seguridad insistiera en subir a la ambulancia.
Menos aún uno que irradiara aquella mezcla de serenidad y determinación. Respira. Aguanta un poco más, susurró él, sin apartar la mirada de su rostro pálido. Sofía apenas reaccionaba. Su respiración era superficial, irregular, como si luchara por quedarse anclada al mundo. El monitor pitaba con un ritmo inquietante. Posible intoxicación, murmuró uno de los sanitarios. No sabemos aún la sustancia. Luis apretó los dientes. Sabía que no era un accidente. Había visto demasiadas escenas parecidas en su antigua vida como investigador policial. El cuerpo intentando adaptarse a algo que jamás debería haber entrado en la sangre. Cuando llegaron a urgencias del Hospital La Paz, el caos organizado típico de la madrugada les envolvió. Gente que entraba y salía, celadores empujando camillas, médicos con café en la mano intentando mantenerse despiertos. Sofía fue trasladada directamente a una sala de estabilización. Luis intentó seguirla, pero un celador se interpuso. Lo siento, solo personal sanitario. Luis sintió en el pecho una presión conocida, mezcla de impotencia y rabia contenida. Sin embargo, dio un paso atrás. Empujar la puerta no iba a salvarla. No ahora. Apoyó la espalda contra la pared del pasillo, respirando hondo. El olor a desinfectante, el brillo blanco de los fluorescentes, el frío que se colaba por las ventanas. Todo le recordó noches antiguas, aquellas que había prometido olvidar. Y entonces escuchó un murmullo creciente a su lado. Una mujer mayor, elegante, envuelta en un abrigo de lana perfectamente planchado, avanzaba con pasos seguros. Su pelo gris recogido en un moño impecable, y sus ojos afilados la convertían en una figura imposible de ignorar. «Soy Carmen Villalobos», anunció con una voz que hacía callar a cualquiera. «¿Dónde está mi hija?». Justo detrás de ella apareció un hombre alto, de traje oscuro, mandíbula dura y mirada gélida. Sus pasos resonaron con la misma arrogancia que llevaba tatuada en la cara. «¿Qué ha pasado?», preguntó él con un tono seco. Luis sintió un nudo tensarse en el estómago. No necesitaba presentación. Aquel era Alejandro Villalobos, el hermano no hermano. El hombre que los medios describían como ambicioso, reservado y extraordinariamente calculador. «Se ha desplomado en el centro comercial», explicó Luis, intentando mantener un tono neutro. Había una sustancia extraña en su café. Alejandro lo miró de arriba abajo con un desprecio casi artístico. «¿Y tú quién eres? ¿El segurata?». Luis sostuvo su mirada sin parpadear. El que la sostuvo cuando cayó. El que llamó a la ambulancia. El que vio el polvo en el vaso. Alejandro soltó una risa corta, amarga. «¡Qué heroico!». Carmen intervino con voz firme. «Alejandro, basta. Necesitamos información, no sarcasmo». Pero ni siquiera ella le dirigió una mirada amable a Luis. Estaba claro. En su mundo, un hombre como él apenas existía. Minutos después, una doctora salió con el informe preliminar. «La paciente está estable. Hemos encontrado rastros de un compuesto que provoca pérdida de conciencia rápida. No fue una dosis letal». «¿Un robo?», preguntó Carmen. «No parece algo aleatorio», respondió la doctora con cautela. Alejandro respiró hondo, irritado. «¿Podemos verla?». Luis dio un paso adelante antes de pensarlo. «Quiero verla también». Alejandro ni se molestó en disimular su burla. «Tú no pintas nada aquí». La doctora dudó un momento, pero dijo: «Puede entrar una persona». Carmen entró. Alejandro se quedó fuera cruzado de brazos. Luis, apoyado en la pared, trató de mantener la calma. No sabía por qué seguía allí, pero algo dentro de él se negaba a marcharse. Había una verdad que aún no había mostrado su cara. Media hora después, Carmen salió sin mirarlo. La puerta quedó entreabierta. Y entonces, desde dentro, se escuchó una voz frágil, pero clara. «Él, quiero hablar con él». Luis sintió cómo su corazón se tensaba. Alejandro frunció el ceño. «Sofía, no estás para...». «Quiero hablar con él», repitió ella. Luis entró lentamente. Sofía estaba sentada en la cama, aún débil, pero consciente. Sus ojos oscuros lo buscaron como si él fuera el único punto firme de la habitación. «Gracias», susurró. «Si no hubieras estado allí,
Te han intentado hacer daño, dijo Luis suavemente. Y no fue casual. Sofía tragó saliva. Miró hacia la puerta como temiendo que la escucharan. Lo sé. Luis frunció el ceño. ¿Cómo que lo sabes? Ella apretó las sábanas con los dedos. Porque esto no es la primera señal. Y no puedo confiar en mi familia, ni siquiera en mi madre, mucho menos en Alejandro. El silencio se volvió espeso. Luis, necesito que me ayudes, dijo con un hilo de voz. Necesito que descubras quién está detrás de esto. Luis la miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Él había dejado atrás ese mundo. Había decidido no volver jamás al caos de la investigación, a los riesgos, a la violencia. Pero entonces recordó sus manos sujetándola. Recordó la mirada perdida de Sofía cuando caía al suelo. Y recordó a Lucía, su hija, preguntándole por qué siempre parecía tan triste cuando creía que no la miraba. De acuerdo, dijo finalmente. Pero tendrás que decirme toda la verdad, sin guardarte nada. Sofía cerró los ojos con alivio. Mañana, afuera, aquí no es seguro. Luis asintió. Cuando salió de la habitación, Alejandro lo esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa. No te hagas ilusiones, héroe. Mi hermana no necesita a nadie como tú. Luis lo miró a los ojos. Puede que sí o puede que no. Pero hoy estoy vivo yo, y tú no eras el que la sostenía cuando estaba a punto de morir. La sonrisa de Alejandro se borró por un instante. Luis siguió caminando sin mirar atrás. Madrid aún dormía, pero la guerra silenciosa acababa de empezar. El amanecer en Madrid tenía un color extraño aquella mañana. Ni azul ni gris, sino un tono apagado, casi metálico, como si la ciudad presintiera que algo estaba a punto de romperse. Luis salió del hospital poco después de las 6, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, y la cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí como trenes sin frenos. El frío le golpeó en la cara, pero él apenas lo sintió. Solo escuchaba la voz de Sofía. No puedo confiar en mi familia, solo en ti. Esas palabras, pronunciadas con un hilo de voz, todavía vibraban en su pecho. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sacó un cigarrillo. No fumaba desde hacía meses, pero esa noche no era una noche normal. Esa noche había visto morir a alguien en sus brazos. Y volver. Encendió el cigarrillo con manos temblorosas. Dio una calada profunda y dejó que el humo se mezclara con la bruma de la madrugada. De pronto, el móvil vibró en su bolsillo. Mensaje entrante. Sofía. Salida de urgencias B. Estoy sola. Luis tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la suela. Caminó rápido hacia la puerta indicada. Allí estaba Sofía, apoyada en una barandilla, envuelta en una chaqueta prestada del hospital y con el pelo recogido de cualquier manera. Parecía más frágil que la mujer impecable que había visto en la vaguada, pero había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación, que la hacía incluso más humana, más cercana. «Gracias por venir», dijo ella con una voz suave, casi avergonzada. «Dijiste que tenías que hablar fuera del hospital», respondió Luis. «Aquí estoy». Sofía miró a ambos lados, asegurándose de que nadie escuchaba. Luego inspiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «Lo que voy a decirte no puede salir de aquí», susurró. Luis asintió sin dudar. «Te escucho». Hubo un silencio largo, tenso, que el viento helado de Madrid pareció cortar en pedazos. Finalmente, Sofía bajó la mirada. «Alejandro, no es mi hermano», dijo de repente. Luis frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Ella levantó los ojos, y en ellos había una mezcla de vergüenza antigua y rabia contenida. «Es hijo de mi padre, sí, pero no de mi madre. Nació antes de que mis padres se casaran. Mi madre lo aceptó porque no tenía otra opción, pero nunca lo quiso. Nunca lo consideró parte de nuestra familia, y Alejandro lo supo desde niño». Luis se apoyó en la barandilla, procesando la información. Había oído historias así antes, familias adineradas construidas sobre silencios, apariencias y heridas escondidas bajo alfombras de lujo.
¿Y tú?, preguntó él con cautela. ¿Lo quisiste? Sofía sonrió con tristeza. Lo intenté, pero él nunca quiso quererme. Para él yo era el recordatorio viviente de que su origen era una mancha, un secreto vergonzoso. Creció pensando que merecía más, que el apellido, la empresa, el poder. Todo debía ser suyo. Luis sintió una punzada en el pecho. ¿Y ahora cree que tú le has quitado algo? Mi padre murió hace 3 semanas, explicó ella, apartando la mirada hacia el cielo gris. Y el testamento se abrió hace 2 días. Él esperaba ser el heredero. Todo el mundo se lo insinuó durante años. Un hombre debe liderar Villalobos Couture. Repitió con amargura. Pero mi padre no dejó ni una acción a su nombre. Todo es mío. Luis tragó saliva. ¿Y piensas que por eso ha intentado? Sofía no lo dejó terminar. ¿Sí? Lo creo. Y no es la primera señal. La semana pasada alguien intentó entrar en mi despacho. No se llevaron nada, solo dejaron todo revuelto. Como un aviso. Hace días que recibo llamadas sin voz al otro lado, mensajes anónimos, miradas extrañas en la oficina. Luis frunció el ceño. La historia empezaba a encajar como piezas de un puzzle oscuro. ¿Y no lo denunciaste? Sofía negó. ¿A quién? La policía no se mete en guerras familiares de millonarios sin pruebas claras. Y dentro de mi familia, no puedo confiar ni en mi madre. Ella vive por las apariencias. Nunca me creería. O peor, intentaría ocultarlo para no manchar el apellido. Luis la observó en silencio. Por primera vez entendió de verdad lo sola que estaba. Quiero enseñarte algo, murmuró Sofía, sacando una carpeta fina de su bolso. Dentro había correos impresos, extractos bancarios sospechosos y una nota escrita a mano que rezaba una sola palabra. ¡Cállate! Luis sintió un escalofrío bajar por la espalda. Esto no es una amenaza ligera, susurró. Esto es alguien que quiere que desaparezcas. Lo sé, respondió Sofía apenas audible. Por eso acudí a ti, porque no quiero morir y porque no quiero que me silencien antes de poder contar la verdad. Luis cerró la carpeta con cuidado. Necesito ver las cámaras de la vaguada, dijo, y necesito hablar con la camarera. Sofía sacó una memoria USB. Las conseguí esta mañana antes de que viniera mi madre. Luis la miró sorprendido. Eres más fuerte de lo que pareces. Ella bajó la mirada ruborizada. No lo soy, solo estoy cansada de tener miedo. Luis conectó el USB en su móvil. Un vídeo en blanco y negro apareció en la pantalla. Sofía pidiendo el café, la camarera temblando, el hombre de chaqueta negra entrando por la puerta de servicio. Luis amplió la imagen, la postura, la forma de caminar, el ángulo del cuello. Todo le resultaba demasiado familiar. Su estómago se tensó. Este tipo no es un aficionado, murmuró. Es profesional, muy profesional. ¿De Alejandro?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Luis no respondió. No hacía falta. Sofía dio un paso hacia él, con una vulnerabilidad que desgarraba. Luis, necesito que sigas. Necesito saber quién quiere matarme y por qué ahora. Luis respiró hondo. Se sintió de nuevo aquel hombre que había intentado enterrar. El investigador, el estratega, el protector. Te ayudaré, dijo al fin. Pero desde este momento, tu vida va a cambiar. Y la mía también. Sofía lo miró como si esa frase fuese un salvavidas. Entonces, empecemos juntos. Madrid se desperezaba lentamente bajo un cielo nublado. La ciudad no sabía que, en una esquina silenciosa de La Paz, 2 vidas acababan de entrelazarse para siempre, y que el peligro apenas acababa de despertar. La noche se cerró sobre Madrid con una intensidad extraña, casi amenazante. Luis llegó a su piso en Carabanchel todavía con el eco de las palabras de Sofía resonándole en la cabeza. Aquella mujer, una de las más influyentes del país, le había confiado su vida. Y él, que llevaba años evitando meterse en problemas, acababa de aceptar entrar en el tipo de guerra que puede destruir a un hombre. Cuando abrió la puerta,
Encontró a Lucía acurrucada en el sofá, abrazando a su muñeca favorita. La tele estaba en silencio, la habitación apenas iluminada por la lámpara del pasillo. «Papá, llegas muy tarde», murmuró la niña frotándose los ojos. Luis sintió un pinchazo en el corazón. Cuánto deseaba que Lucía no tuviera que vivir ni una sola sombra del pasado de su padre. «Lo siento, mi vida. Ha sido una noche larga», dijo agachándose para abrazarla. La niña apoyó la cabeza en su hombro, el cabello oloroso a champú infantil. «¿Estás bien?» Luis cerró los ojos un instante. «Sí, cariño, ahora sí». Cuando por fin la acostó, su piso recuperó ese silencio tenso que anticipa una tormenta. Luis se dejó caer en la silla de la cocina. Los documentos, las imágenes del USB, la mirada de Sofía, todo giraba en su mente con velocidad peligrosa. Se levantó, abrió un armario alto y sacó una mochila vieja. Dentro, un botiquín, una linterna, un móvil antiguo sin GPS y una navaja multifunción. Aquellas cosas eran reliquias de una vida que había enterrado tiempo atrás, pero ya no podía seguir escondiéndose. Apenas había cerrado la mochila cuando escuchó los primeros golpes. 3, fuertes, secos. No eran golpes de un vecino. No eran golpes de alguien que llama por error. «Luis Medina», ordenó una voz grave desde el otro lado. «Abra la puerta». Luis se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. Miró la mirilla. 3 hombres, todos con chaquetas oscuras, auriculares discretos y esa postura firme que identifica sin ninguna duda a profesionales. De los caros, de los que no vienen a charlar. Volvió a cerrar la tapa de la mirilla con un movimiento suave. «Dios, ya nos han encontrado». Caminó rápido hacia la habitación de Lucía. La niña dormía profundamente. Luis la cogió en brazos sin despertarla. Fue entonces cuando escuchó un segundo golpe, más fuerte, más decidido. «Sofía, despierta», susurró él, entrando en el pequeño cuarto de invitados donde ella descansaba. Sofía abrió los ojos sobresaltada. «¿Qué pasa?» «Han venido, tienes que levantarte. Ahora». Ella no hizo preguntas. Se incorporó de inmediato, aún con el miedo atrapado en la garganta. «¿Quiénes?» «Los mismos que te siguieron en la vaguada, los que te quieren muerta». Luis la llevó al lavadero, donde una ventana daba al patio interior. Abrió con cuidado el cierre metálico. «Vas a salir por aquí, rápido». Sofía miró hacia abajo, hacia el patio estrecho y la escalera de incendios. «¿Estás seguro? Si nos quedamos aquí, no llegamos a ver el amanecer». Sofía tragó saliva y subió a la repisa. Luis le pasó a Lucía, que dormía profundamente sobre su hombro. «Cuídala un segundo», dijo él. «¿Claro?», susurró Sofía, abrazando a la niña como si fuera lo más frágil del mundo. El tercer golpe fue tan violento que la puerta vibró entera. Luis cerró los ojos un instante, respiró hondo y salió él también por la ventana. Justo cuando bajaban la escalera de incendios, escucharon el sonido estremecedor de madera partiéndose dentro del piso. Habían tirado la puerta abajo. «Rápido», ordenó Luis. «No hables, no hagas ruido». Bajaron al callejón trasero del edificio. La lluvia fina empapaba la calle, reflejando las luces anaranjadas de las farolas. Sofía temblaba, aunque no sabía si de frío o de miedo. Luis abrió un coche viejo escondido entre 2 contenedores. Un Seat Ibiza gris que sobrevivía a base de milagros. «Sube y mantén la cabeza baja». Apenas arrancaron cuando 2 siluetas aparecieron al fondo del callejón. «¡Luis, corre!», gritó Sofía. «No hace falta que me lo digas». El Ibiza salió derrapando. Luis tomó una curva cerrada, luego otra, atravesando Carabanchel como si conociera cada piedra del barrio. Y las conocía. Era su territorio, su refugio, su trinchera. Pero incluso en su terreno, las cosas se estaban complicando. En el retrovisor, 2 luces empezaron a aparecer, acercándose demasiado rápido. «No puede ser», murmuró. «¿Cómo nos han encontrado tan pronto?». Sofía sujetó a Lucía, que dormía sin enterarse del infierno alrededor. «Son ellos». Luis no respondió. Lo que importaba no era quiénes eran,
sino que estaban demasiado cerca. Tomó embajadores, luego lavapiés, luego una serie de calles estrechas que pocos conductores conocían bien. El coche saltaba, vibraba, gruñía como un animal viejo, pero seguía adelante. Por fin, tras un giro brusco y un tramo oscuro, las luces desaparecieron. «Creo que los hemos despistado», susurró Sofía. Luis exhaló por primera vez desde hacía 10 minutos. Por ahora. «¿A dónde vamos?» Luis mantuvo los ojos fijos en la carretera. «A Cádiz». «¿A Cádiz? ¿Por qué?» «Allí vive Julián. Un excompañero, de los buenos, de los que no preguntan demasiado y siempre tienen un plan». Sofía se apoyó en el asiento, agotada. Hacía horas que su vida se había reducido a correr, temblar y confiar en el único hombre que no debía nada a su apellido. Luis continuó conduciendo por la A4, dejando Madrid atrás. La ciudad se volvía una línea lejana, difusa, desapareciendo lentamente entre las nubes. «Luis», murmuró Sofía de pronto, «¿por qué haces todo esto?» Él no apartó la vista de la carretera. «Porque alguien intentó matarte delante de mí. Porque nadie más está escuchando. Y porque…» Hizo una pausa breve. «No pienso permitir que otra persona muera sin que yo pueda evitarlo». Sofía cerró los ojos. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. No por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Mientras avanzaban hacia el sur, una figura invisible lo seguía desde la oscuridad de la autopista. Un coche negro, sin matrículas visibles, sin prisa, sin perder la distancia. La caza no había terminado. Solo acababa de empezar. El sol de la mañana empezaba a iluminar la costa gaditana cuando el coche de Luis entró en el barrio del Pópulo. Las calles empedradas, estrechas y llenas de historia parecían ofrecer un abrazo silencioso después de una noche interminable. Cádiz siempre había tenido algo especial, un aire salado, antiguo, casi protector. Para Luis, que había vivido allí unos años durante su época en la policía, la ciudad representaba un refugio, o al menos, la ilusión de uno. Sofía observaba todo desde la ventanilla trasera, con Lucía dormida sobre sus piernas. La niña respiraba tranquila, totalmente ajena al peligro que les perseguía. Luis la miró por el retrovisor. Ver a su hija así, tan vulnerable y al mismo tiempo tan fuerte, le renovó la determinación. Él no iba a dejar que nada ni nadie le hiciera daño. «Ya casi estamos», dijo Luis, buscando una plaza donde aparcar. Apenas bajaron del coche, un hombre robusto, de barba de 2 días y camiseta deslavada, apareció apoyado en la puerta de un edificio antiguo. «Tardabas, cabrón», dijo Julián con una sonrisa torcida. Luis soltó un suspiro que llevaba horas queriendo dejar escapar. «No te imaginas la noche que hemos pasado». «Pues entra, que aquí no estamos para teatro», gruñó Julián, abriendo la puerta. El edificio olía a humedad, café recién hecho y mar antiguo. Subieron las escaleras hasta el 4º piso, donde un pequeño piso acogedor les esperaba. Julián dejó las llaves sobre la mesa y se cruzó de brazos, examinando a Sofía con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Así que tú eres la heredera liada en el follón», dijo sin suavidad. Sofía se irguió un poco, intentando mantener la compostura pese al agotamiento. Preferiría llamarlo víctima de un intento de asesinato. Pero sí, supongo que esa soy yo. Julián soltó una carcajada ronca. «Tiene carácter. Eso ayudará. Venga, siéntate. Vamos a ver qué tenéis». Luis le entregó la carpeta con documentos y el USB que habían conseguido en la vaguada. Julián se sentó frente a su ordenador portátil, encendió una lámpara pequeña y empezó a revisar todo con una seriedad que contrastaba con su aspecto descuidado. Mientras tanto, Sofía dejó a Lucía sobre el sofá, cubriéndola con una manta. La niña siguió dormida, ajena al murmullo de voces adultas. Sofía la observó un instante, sorprendida por la ternura que le despertaba aquella pequeña desconocida. «Es preciosa», susurró. «Es mi vida», respondió Luis sin pensar. Sofía lo miró de reojo, como si aquella frase le desvelara algo profundo sobre él. «¿Y qué hay de la tuya?».
Preguntó Julián de pronto, sin apartar la vista de la pantalla. Sofía respiró hondo. Mi vida ahora mismo depende de que ustedes entiendan esto. Julián revisó extractos bancarios, correos cifrados, movimientos de cuentas offshore. Luis esperaba en silencio. Cada minuto que pasaba parecía acercarlos más a una verdad que ninguno estaba seguro de querer escuchar. Finalmente, Julián se reclinó en la silla. ¿Vale? Esto no es un lío familiar normal. Esto es blanqueo de dinero, triangulación internacional y pagos a empresas fantasma. Muy fino todo. Sofía apretó las manos. ¿Y Alejandro? Julián chasqueó la lengua. ¿Tu hermano? Tiene más mierda encima que el retiro después de un puente. Aquí hay pagos periódicos a un grupo conocido por trabajar al margen de la ley. Sicarios, básicamente. Luis sintió un frío helado recorrerle la espalda. El tipo de la cafetería, dijo. El que entró por la puerta de servicio. Ese mismo estilo, confirmó Julián. Y hay algo más. Se levantó y fue a un cajón metálico. Sacó una carpeta vieja, desgastada, con una etiqueta amarillenta. Caso Herrera. Familia Medina. Luis sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya lo sospechaba. Julián la dejó sobre la mesa. Nunca cerré el caso de tu mujer, Luis. Había demasiadas cosas que no cuadraban. Y hace un mes, justo después de la muerte del padre de Sofía, encontré una conexión nueva. Luis abrió la carpeta. Dentro, fotos borrosas, informes policiales, recortes de prensa y una imagen ampliada de un coche oscuro aparcado al final de la calle donde Elena, su mujer, había muerto. Julián señaló la matrícula. Ese coche pertenece al mismo grupo que ha intentado matar a Sofía. El silencio cayó como una losa. Sofía se llevó la mano a la boca. No puede ser. Luis sintió náuseas. Todo su cuerpo se tensó, como si las paredes del pequeño piso gaditano se cerraran sobre él. ¿Estás diciendo que el asesinato de mi mujer fue por encargo? Su voz salió ronca, casi irreconocible. Julián asintió con gravedad. No fue un robo, no fue un ajuste de cuentas aleatorio. Fue un trabajo profesional, y el responsable miró a Sofía con compasión. Es Alejandro. Sofía negó con la cabeza, como si necesitara que la realidad retrocediera. Yo no sabía nada, te lo juro. Luis, por favor. Luis cerró los ojos, luchando contra una ola de rabia brutal que amenazaba con devorarlo. Pensó en Lucía, en su sonrisa, en cómo la había criado diciendo que la justicia siempre llega, tarde o temprano. Abrió los ojos. Y en ese instante ya no era un guardia de seguridad. Ya no era un padre agotado. Era el hombre que había sido antes. El investigador, el cazador, el que no dejaba crímenes sin respuesta. Voy a terminar con esto, dijo Luis, con una voz tan fría que hizo que Sofía se estremeciera. Ella se acercó temblando. Luis, no estás solo. No quiero que esto te destruya. No quiero perder a nadie más. Él la miró por primera vez con algo distinto en los ojos. No odio, no furia, sino una determinación absoluta. No vas a perderme, respondió. Pero Alejandro sí va a perderlo todo. En la calle, Cádiz seguía bañada por el sol tranquilo del sur. Pero dentro de aquel piso, una tormenta acababa de nacer. Y en su centro, Luis Medina tenía claro su objetivo. La lluvia golpeaba los cristales del piso de Julián con una cadencia lenta y melancólica, como si el cielo de Cádiz compartiera el peso de la revelación que acababa de caer sobre Luis. El sonido del agua llenaba el silencio entre los tres, un silencio espeso, casi físico, que nadie sabía cómo romper. Luis seguía sentado frente a la carpeta abierta del caso de Elena. Sus dedos temblaban ligeramente sobre las fotografías, acariciando los bordes como si aún buscara algo que se le escapaba. La imagen del coche oscuro, la misma matrícula que Julián había señalado, se clavaba en su mente como un puñal frío y afilado. Sofía, a un par de metros, lo observaba con un nudo en la garganta. Quería acercarse, tocarle el brazo, decir algo. Pero cuando la persona que tienes delante está viendo su vida romperse por segunda vez,
Cualquier palabra parece una invasión. Luis no levantaba la cabeza. Apenas respiraba. «Luis», susurró Sofía finalmente, con un miedo que le apretaba el pecho. Él no respondió. Julián, apoyado en la encimera de la cocina, bebió un sorbo de café frío antes de hablar. «Sé que es una mierda de las grandes, pero tenías derecho a saberlo». Luis cerró los ojos, apretándolos con fuerza como si quisiera borrar el mundo entero. 4 años, murmuró. 4 años pensando que fue un robo que salió mal. 4 años diciéndole a mi hija que su madre tuvo mala suerte. 4 años, mintiéndole sin querer. Sofía se estremeció. Nunca había visto a un hombre romperse de forma tan silenciosa. «No fue tu culpa», dijo ella dando un paso hacia él. «Nadie hubiera podido saberlo». Luis levantó la mirada. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora tenían algo oscuro, un brillo contenido que hablaba de noches sin dormir, de rabia acumulada, de heridas que jamás cicatrizaron. «¿Y sabes qué es lo peor, Sofía?», dijo con una calma falsa, peligrosa. «Que mientras yo enterraba a mi mujer, ese monstruo, ese cabrón, seguía viviendo bajo tu techo, con tu apellido, celebrando cenas familiares, disfrazado de hermano». Sofía tragó saliva con el corazón helado. «Alejandro no es mi hermano», dijo en un susurro. «No lo ha sido nunca». Luis se rió, una carcajada amarga que no tenía humor. «Tener la misma sangre no te hace familia, pero compartir una casa con el asesino de tu mujer, eso sí te cambia la vida». Julián intervino, cruzándose de brazos. «Luis, sé exactamente en qué agujero oscuro te está metiendo la cabeza ahora. Pero escúchame bien. Si te vas solo contra ese tío, no vuelves. Esa gente juega en ligas donde no hay reglas ni piedad». Luis cerró la carpeta de golpe. «No voy a quedarme sentado esperando. No voy a esconderme. Ya lo hice una vez. Y mira lo que pasó». «Pero ahora tienes a Lucía», disparó Julián. Ese nombre frenó a Luis, como si una cuerda invisible tirara de él hacia atrás. Lucía, su hija, su luz. La única razón por la que había seguido respirando después de la muerte de Elena. Luis apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. La lluvia seguía repiqueteando, creando una banda sonora triste que hacía más profundo el silencio. Sofía no pudo resistir más. Se acercó despacio y puso una mano sobre el hombro de Luis. Su contacto fue suave, casi tímido, pero estaba lleno de una compasión sincera. «Lo siento», susurró. «Si pudiera deshacer lo que mi familia ha hecho, lo haría sin pensarlo. Y si pudiera cambiar mi apellido, hoy mismo lo cambiaría». Luis levantó la cabeza. Sus ojos chocaron con los de ella. Había lágrimas. En los dos. No eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de dos personas que, sin buscarlo, habían quedado atrapadas en la misma tormenta. «Tú no tienes la culpa», dijo él, por primera vez sin dureza. Sofía parpadeó sorprendida. «Sí la tengo», insistió ella. «Porque yo sobreviví a un veneno, y Elena no. Y no puedo evitar sentir que estoy viva a costa de lo que ella perdió». Luis negó con la cabeza. «No digas eso. Ella no murió por ti. Murió por culpa de un hombre que no merece ni un milímetro de tu dolor». Sofía bajó la mirada, rompiéndose un poco más. «Luis, no quiero que te consumas por esto. No quiero ser la razón de que pierdas lo que has reconstruido con tu hija». Luis tomó aire. El dolor no se había ido, pero algo en él había encontrado un eje, una verdad sólida a la que agarrarse. «No voy a perderlo todo», dijo, «porque esta vez no estoy solo». Sofía alzó la vista, sorprendida por esas palabras. Luis se incorporó y miró a Julián. «¿Qué tenemos que hacer?». El ex policía sonrió con una mezcla de cansancio y admiración. «Para empezar, prepararte para la reunión extraordinaria de Villalobos Couture. Alejandro ha movido ficha. Quiere destituir a Sofía y quedarse el control antes de que todo esto salga a la luz». Sofía abrió los ojos con incredulidad. «¿Una reunión? ¿Tan pronto?». «Mañana a las 11 en Chamartín», respondió Julián. «Quiere pillarte fuera de juego. No piensa que te atrevas a presentarte». Luis miró a Sofía.
y en sus ojos ya no había miedo. Había decisión. «Vas a ir», dijo él. Sofía respiró hondo. «¿Y si me detienen? ¿Si me hacen desaparecer?» Luis se acercó un paso. «No voy a permitirlo». Sofía lo miró como si aquellas palabras fueran la primera chispa de esperanza que veía en días. Julián cerró el portátil con un golpe suave. «Pues venga, a descansar un poco. Mañana Madrid se va a enterar de quién es realmente Alejandro Villalobos». Luis miró por la ventana. La lluvia había cesado. El cielo estaba abriéndose, dejando entrever un azul tímido. El tipo de azul que anuncia que algo grande está a punto de pasar. Y esta vez, pensó Luis, él sería quien llevara la tormenta a Madrid. La mañana siguiente amaneció fría, pero luminosa, en Madrid. Ese tipo de frío seco que atraviesa la ropa, tan típico del invierno en Chamartín. Luis, Sofía y Julián subieron desde el parking subterráneo hacia la entrada principal de Villalobos Couture, un edificio imponente de cristal y acero, donde cada reflejo parecía observarlos. Sofía caminaba con pasos firmes, pero Luis podía notar la tensión en sus hombros. No era solo miedo, era algo más profundo. La sensación de regresar al centro del huracán que había intentado destruirla. «Respira», susurró Luis, situándose a su lado. Ella asintió sin mirarlo, exhalando despacio. «Si no lo hago ahora, no lo haré nunca». Julián iba detrás, con un maletín negro donde llevaba todos los documentos que podían hundir a Alejandro para siempre. Cuando cruzaron el hall, las miradas se clavaron en ellos. Asistentes, empleados, recepcionistas, todos parecían saber que algo importante estaba a punto de pasar. El ascensor subió hasta la planta 22, donde la junta directiva esperaba. Las puertas se abrieron, y allí estaba Alejandro, con un traje impecable, sonrisa calculada, y la misma mirada de desprecio que Luis había visto en el hospital. «Vaya, vaya», dijo Alejandro con voz suave pero venenosa. La resucitada y su guardaespaldas. «Qué escena tan conmovedora». Luis dio un paso adelante, pero Sofía le agarró la muñeca con suavidad. «No merece que pierdas los nervios», susurró. Entraron en la sala. Una mesa ovalada presidida por los miembros más importantes del consejo. Hombres y mujeres influyentes, acostumbrados a ver millones moverse como si fueran migas de pan. Nadie hablaba. Todos miraban. Alejandro se aclaró la voz. «Bien. Dado que la presidenta interina ha demostrado una incapacidad evidente para manejar la compañía», dijo mirando a Sofía con crueldad, «procederemos hoy a votar su destitución». Algunos consejeros bajaron la mirada. Otros parecían incómodos. Sofía respiró hondo. «Antes de que votéis», dijo con una firmeza inesperada, «tengo algo que presentar». Alejandro rió. «Sofía, por favor, no estás en condiciones de...» «Cállate», dijo ella sin levantar la voz, pero con una autoridad que dejó la sala en silencio absoluto. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. Era la primera vez que Sofía le hablaba así delante de otras personas. «Julián», añadió ella, «adelante». Julián abrió el maletín y comenzó a repartir documentos. Extractos bancarios, autorizaciones de transferencias sospechosas, movimientos entre cuentas en Suiza y Panamá, pagos a empresas sin actividad. Un murmullo empezó a recorrer la mesa. Alejandro sonrió, incrédulo. «Esto es ridículo», dijo. «Pruebas inventadas. Un intento desesperado de una mujer que sabe que ya lo ha perdido». Julián levantó la vista. «Aquí nadie ha inventado nada, chaval. Todo esto se rastreó anoche. Incluida la conexión con un grupo de seguridad privada que, casualmente, estaba en Madrid el día que intentaron matar a Sofía». La sala quedó en silencio. Pero no era cualquier silencio. Era ese silencio eléctrico en el que el poder cambia de manos. Luis observó a Alejandro. Su mandíbula empezó a tensarse. Estaba perdiendo el control. ¿Algo que decir?, preguntó Luis sin apartar la mirada. Alejandro apretó los dientes. «Sois unos muertos de hambre. Ni tú, ni ese policía retirado, ni mi querida hermanita vais a destruir lo que he construido». Sofía levantó la barbilla. «¿Construido? Todo lo que tienes te lo ha dado mi padre, Alejandro. Todo. Excepto tu ambición,
tu odio y tus crímenes. Alejandro avanzó un paso. Ten cuidado con lo que dices. Luis interceptó su movimiento y se colocó delante de Sofía, rígido como una muralla. No la vuelvas a amenazar, advirtió. Alejandro abrió la boca para responder. Pero en ese momento las puertas de la sala se abrieron. 2 agentes de la Policía Nacional, acompañados por una inspectora de rostro serio, entraron en la sala. Alejandro Villalobos, anunció ella. Queda usted detenido por intento de homicidio, blanqueo de capitales, conspiración criminal y por vínculos con el asesinato de Elena Medina, ocurrido hace 4 años. Todos los presentes se quedaron congelados. Sofía sintió que se quedaba sin aire. Luis apretó los puños. Alejandro retrocedió con la mirada desencajada por primera vez. No, no podéis hacer esto. No tenéis pruebas suficientes. Julián se cruzó de brazos. Tenemos más de las que necesitas para pasar media vida entre rejas. Los agentes esposaron a Alejandro mientras él gritaba insultos, amenazas y palabras sin sentido. Nadie lo defendió. Nadie intercedió. Su fachada de hijo exitoso, heredero frustrado y empresario emergente se desmoronó en cuestión de minutos. Cuando lo sacaron de la sala, los miembros del consejo quedaron en shock. Algunos suspiraron, otros se llevaron las manos a la cabeza. Sofía, sin embargo, permaneció inmóvil. Luis se acercó a ella con cautela. Se acabó, murmuró. Sofía no respondió al principio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de debilidad. Era el llanto silencioso de quien ha cargado demasiado tiempo con un peso que no le pertenecía. Gracias, Luis, dijo finalmente, con una voz suave que solo él pudo oír. Si no hubieras estado allí, no estaría viva. Luis la miró. En su rostro se mezclaban agotamiento, alivio y algo más difícil de nombrar. Algo que había nacido en medio de la oscuridad. Nunca te iba a dejar sola, respondió. Julián cerró el maletín, se estiró la espalda y dijo, bueno, chicos, hemos empezado un incendio en Madrid. Ahora toca ver qué queda después del humo. Sofía sonrió por primera vez en horas. Luis también, porque aunque Alejandro acababa de caer, la historia de ellos dos todavía estaba lejos de terminar. El invierno madrileño tenía ese encanto discreto que solo los locales saben apreciar. El aire frío pero limpio, el cielo claro, la luz suave sobre los árboles desnudos del parque. Era una mañana tranquila en el Retiro, y el rumor del agua del estanque grande se mezclaba con las risas lejanas de algunos niños que perseguían palomas. Luis llegó con Lucía sobre los hombros. La niña contemplaba todo con ojos enormes, fascinada por los barquitos y los músicos callejeros que tocaban pasodobles a lo lejos. Sofía ya los esperaba en un banco de madera, envuelta en un abrigo beige y una bufanda gruesa, con ese aire elegante y sereno que siempre había tenido, pero ahora con algo nuevo en la mirada. Paz. ¡Sofía!, gritó Lucía al verla, bajándose del cuello de su padre y corriendo hacia ella. Sofía se inclinó para abrazarla. Buenos días, mi pequeña valiente. Luis se acercó a paso lento. La escena, su hija riendo, Sofía sonriendo, le despertó una emoción que no esperaba sentir después de tantos años de dolor. Algo cálido, algo parecido a hogar. ¿Cómo estás?, preguntó Luis, sentándose a su lado. Libre, respondió Sofía con una sonrisa suave. Por primera vez en mucho tiempo. Los periódicos seguían llenos del caso Villalobos. Alejandro había pasado a ocupar titulares como El heredero caído, y cada día salían nuevas pruebas que reforzaban los cargos en su contra. Pero Sofía ya no quería dedicarle ni un minuto de su pensamiento. Había perdido demasiado tiempo viviendo a la sombra de un apellido que no la protegía realmente. He estado pensando mucho, dijo ella mirando el estanque. Lo que pasó no solo destrozó mi familia, me destrozó a mí. Y quiero reconstruir todo desde cero, con un equipo honesto, con gente que de verdad quiera hacer las cosas bien. Luis asintió. Te lo ganaste. Todo Madrid lo vio. Ella lo miró con una sinceridad que lo dejó inmóvil. Pero no habría podido hacerlo sin ti. Luis sintió como su respiración se detenía un instante.
Ninguna mujer le había dicho algo tan verdadero en años. Sofía tomó aire, como si reunir valentía fuera parte del rito. Por eso quiero proponerte algo, continuó. No como heredera, no como empresaria, como Sofía, la mujer que está intentando empezar de nuevo. Luis esperó, en silencio. Quiero que dirijas el nuevo departamento de seguridad de Villalobos Couture. Quiero que seas parte de lo que estoy construyendo ahora. Luis bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían salvado vidas, sostenido a su hija y también cargado con un pasado demasiado pesado. Sofía las miró también y añadió, con voz casi susurrada, «Y si tú quisieras, también me gustaría que caminaras conmigo fuera del trabajo. Por la vida». Luis levantó la vista. Ella estaba roja, nerviosa, preciosa en su vulnerabilidad. Sofía Villalobos, que había enfrentado un imperio, un intento de asesinato, una traición familiar. Temblaba esperando su respuesta. Él sonrió. «Me encantaría caminar contigo, Sofía». Ella soltó una risa pequeñita como un suspiro aliviado. Lucía, que había estado jugando con una hoja seca, gritó, «¡Papá, Sofía, mirad los barquitos!». Los tres se levantaron. Luis tomó la mano de Sofía. Ella apretó la suya con firmeza, como si fuera el comienzo de algo que por fin tenía sentido. El viento frío rozó sus rostros, pero ninguno lo sintió. Porque por primera vez en años, Luis Medina no caminaba solo, y Sofía Villalobos no tenía miedo del futuro. Madrid les regalaba un nuevo comienzo. ¿Creéis que Luis y Sofía lograrán construir una familia unida pese a todo lo que vivieron? El amor puede nacer entre dos personas heridas cuando se sostienen mutuamente en lo peor. Si esta historia os ha emocionado, no olvidéis suscribiros al canal para más relatos profundos, humanos y llenos de vida. Vuestra historia favorita puede ser la próxima que contemos. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.